O de los Hoyos también, Guille, ¿cómo estás? Días, agradecimiento y bueno, con ganas también de poder charlar, de poder hablar de muchas de las situaciones que está atravesando la escuela pública, los trabajadores de la escuela pública y como vos decías, bueno, la clase trabajadora de conjunto, ¿no? Que hoy enfrenta una prueba difícil frente a la reforma laboral. Guille, abro el fuego con vos, hablaba en mi introducción, es porque sufro mucho aquí delante del micrófono y sufriría más si no diría mi verdad, pero sufro mucho por lo que estamos pasando. Yo hoy ponía al aire la apertura de la conferencia de prensa del ministro de Seguridad de la provincia, Coscioni, y y no hay una puerta que se abra para dialogar con los trabajadores, en este caso con los que reclaman por mejores condiciones, entre ellos el salario de la institución policial. No hay, sino hay imposiciones. Concretamente, yo respeto mucho lo que ha hecho a favor de la institución policial el gobierno de la provincia en cuanto a la tecnología, el aporte de elementos para el trabajo. Pero no hay una respuesta salarial y lo primero que se dice es que no se va a negociar, que no hay posibilidad de charlar con ellos si no se levantan las medidas de fuerza. Y es lo que siempre se le dice a los trabajadores cuando no se le da una respuesta, ¿no? Levanten la medida de fuerza y hablamos. ¿Cuándo? ¿Para qué? Mirá, si algo ha demostrado este proceso que hay en la policía y demás, es el grave problema salarial que tenemos todos los que somos empleados públicos. Con quien hables vos, que está, y de conjunto los trabajadores, de eso no hay ninguna duda, ¿no? Pero con quien hables, estás hablando de sobrecarga de trabajo, estás hablando de bajo salario, estás hablando de lo que muchos llaman una uberización de la vida, ¿no? Es decir, vos, además de tu trabajo cotidiano, tenés que tener otro trabajo, ni siquiera para estar mejor, para llegar a lo mínimo de lo mínimo. Bueno, este gobierno, frente a eso, lo que hace es hostigar, es perseguir, es, bueno, básicamente ir lo que vulgarmente se llame apretar a los trabajadores para que no salga ningún tipo de reclamo. Lo mismo nos sucede a los docentes, lo mismo nos sucede a todos los empleados públicos de la salud, de la administración central. Este gobierno de Puyaro y de todos sus ministros, Goitico, Cosión y demás, se caracteriza por el maltrato, el hostigamiento, la persecución y la falta de diálogo. Ellos han convertido todo lo que en algún momento fue una mesa de diálogo, una paritaria y demás, en una imposición. Bueno, es su política, es su forma de actuar. De todas formas, yo soy de los que piensan, y en esto podemos disentir, Guille, de que no, yo no, a mí no me cabe, o no cabe dentro de mis pensamientos, el creer que vienen a la función a hacerle daño al trabajador. ¿Qué nos condiciona? Porque de última se termina haciendo daño al trabajador. Yo, O sea, es resguardar las arcas provinciales, mantener una estabilidad. ¿Qué es lo que condiciona a un gobierno a no poder dar respuesta a los trabajadores? esa es una muy buena pregunta que ellos deberían responder. Que la verdad, hasta ahora no han podido dar. Yo también creo que no es estos conceptos de la crueldad o demás lo que manejan estas acciones, sino que básicamente tienen una idea que tiene que ver con que somos todos parte de una planilla de cálculo. Bueno, Todos entran y salen personas como entran y salen dinero. Entonces, ahí esa visión tecnocrática, esa visión que está puesta al servicio de ciertos intereses, porque dinero hay, ¿no? Está claro que dinero hay, está claro que plata hay, está claro que recursos tiene el gobierno provincial, lo tiene el gobierno nacional también de Milei. Digo que lo primero que hizo fue, cuando apenas asumió, fue sacarnos el 10% del salario cuando nos sacó el dinero del Fondo Nacional de Incentivo Docente. claro. Entonces, dinero hay. Y una tremenda devaluación aparte. Además. Pero digo, dinero hay, el problema es dónde está puesto. Puyaro decidió ponerlo en otro lado. Decidió ponerlo en lo que él considera importante, que todavía no sabemos muy bien qué es, pero evidentemente decidió que no va a ponerlo
en el salario de los trabajadores. Entonces hay que darle una respuesta. Hay que darle una respuesta que tiene que ser colectiva, que tiene que ser de conjunto, que tiene que ser en toda la provincia, que tiene que ser planteando los reclamos para todos los salarios de los trabajadores, para las condiciones de trabajo. Las condiciones de trabajo son tremendas. Hablábamos, bueno, por ahí el otro día con compañeras en este grupo de autoconvocatoria que se está armando, que nos decía compañeras que salen a trabajar 3:30 de la mañana y vuelven 11 de la noche a su casa a dedo en camión, y el otro día se incendió el camión que la traía. Estoy tirando un ejemplo, ¿no? Porque por ahí quienes trabajamos en las ciudades más grandes, tenemos otro ritmo de trabajo, doble jornada, recarga de tareas, trabajo extra, como te decía, esto de la uberización de la vida, pero las compañías que trabajan en los departamentos del interior tienen jornadas enormes con un solo cargo muchas veces. Héctor, ¿se complica el diálogo en estos casos cuando ya estamos en un extremo de las necesidades que los trabajadores tienen, cuando ya el sueldo a veces decimos llega hasta mitad de mes y hoy ya cobran y pagan la tarjeta y ya no tienen más plata? ¿Se complica el diálogo más aún? ¿No se abren las puertas del diálogo como se debería abrir? ¿Sirven las paritarias? Y sí, obviamente que se complica. En los últimos años, lamentablemente, la paritaria ha sido solamente mm, una reunión de café, porque el gremio de la conducción va, expone ciertos reclamos, los lleva a votación, muchas veces los docentes apoyamos, no apoyamos, y después, por decreto, el gobierno impone. Entonces, ya al imponer por decreto y no respetar la ley paritaria, ya evidentemente no hay diálogo. Yo cuando vos estabas hablando hoy con Guille sobre qué es lo que los lleva a hacer esto, no sé si es crueldad, pero evidentemente Bueno, hay una decisión política, no solo ¿es ideológico? de No. mantener las cuentas austeras. Para mí hay una agenda impuesta, evidentemente, que viene de más arriba, viene nacional e internacional. Hay una agenda política y económica que impone el Fondo Monetario Internacional, Está muy bueno eso que que se decís lo vos, porque impone no al es un gobierno. problema Argentina, ¿eh? Es un Se lo problema hoy internacional, mundial. Totalmente, Sí. pero si en Argentina tenés un gobierno nacional y provincial que se somete a las políticas económicas y sociales del fondo, es más complicado. Yo creo que el poder es tensionar entre un punto y el otro y buscar el equilibrio. Obviamente que tal vez no puedan dar el aumento que uno pretende de llevarte, no sé, a 3 millones o 2,5 millones, que es lo que alcanzaría, pero tenés que buscar y no maltratar. Y no maltratar. Yo creo que también hay mucho, aparte de lo económico, que es lo fundamental, porque derecho humano, dar de comer a tus hijos es un derecho humano, y hay muchas compañeras y compañeros que no tienen para darle de comer a sus hijos. Estamos, lo que vos decías clarito, que antes no llegábamos a fin de mes, muchas veces son el 5 el 6 pagás tarjetas y te quedás sin un peso. Y hay compañeros que, como yo o como otros, que podemos salir a hacer otra cosa u otra actividad, pero hay un montón de mamás que son, en cuanto a monoparentales, que no pueden salir, no pueden salir a trabajar, tienen hijos chicos, pagan alquiler. La angustia que se vive, la angustia que notamos estos días, que estamos reuniéndonos y nos mandan mensajes, es terrible. Maestras que me dicen del interior, estoy jugada, yo no tengo drama en nada, si me tengo que ir y acampar, si me tengo que quedar, estamos jugados, no tengo para comer. Eso que dice Es Héctor, terrible. Guille, es como lo que le está pasando a la policía. Cada vez llegan más policías, se consolida más la protesta y vos podés escuchar en las declaraciones que están al límite. No hay otra posibilidad de sobrevivir que no sea con un mejoramiento salarial. Claro, por eso yo te decía al principio, es la emergente de alguna manera del problema salarial del conjunto de los empleados públicos, ¿no? Un compañero le decía una vez, el valor que un gobierno le da a la educación pública es el valor que tiene el salario docente. Y lo mismo para para la salud, lo mismo bueno, si ese es el valor que este gobierno le da a las principales necesidades de la población, creo que habla a las claras de qué es lo que piensa Puyaro de las necesidades del pueblo, ¿no? Las necesidades de los sectores populares, que son, bueno, tener una asistencia médica o tener una salud pública que sea Claro, buena, claro, claro. tener una educación que esté a la altura de las circunstancias. Imagínate que yo te mencionaba recién de los departamentos más alejados, ¿no? Hoy la jornada promedio de una compañera
en las grandes ciudades es 12 horas de trabajo porque tiene el doble cargo, la mayoría que puede, y eso significa estar lejos de tu familia, no poder establecer los vínculos mínimos necesarios, además de llegar a tu casa y seguir trabajando, Sí, sí. ¿no? Además de eso, porque todos siempre lo planteamos, el trabajo docente tiene esta particularidad y además, vos te escuchaba atentamente cuando hablabas de la conmemoración del día de hoy, del rol de las mujeres. Esta es una tarea donde las compañeras son mayoría y todos sabemos que el trabajo de cuidado, el trabajo de crianza recae lamentablemente en su gran mayoría sobre las compañeras. Entonces hay una recarga de tareas y de trabajos que este gobierno ha decidido ignorar. Ha decidido conscientemente ignorar. No es que no hay casualidades acá. Héctor, ante esta situación tan crítica, me parece que una de las urgencias es la unidad de los trabajadores, pero no siempre se puede lograr. Totalmente. ¿Qué pregunta? Te la clavé al ángulo. Creo que la unidad y yo creo que una de las razones por la que, no sé si no me quiero adelantar, pero por la que surge esta convocatoria es por la creo que la clave está en la falta de representatividad, Clarito. Creo que hay una falta de representatividad en las bases, en el compañero de a pie, en la maestra de a pie, en el profe de a pie, que no, por ahí que no tiene nada de malo, pero no están organizados en algún partido político o en alguna agrupación sindical, que siente que nadie los representa. Y quien debería representar, primero obviamente el gobierno provincial debe representarnos, pero los que debe representarnos son la conducción gremial. Y creo que ahí es difícil lograr la unidad cuando por distintas razones no se alejan de las bases, no hay discusión gremial, no se charla en las escuelas con las compañeras y los compañeros, no se va a ver qué necesidad puntual hay, porque es sabido que hay necesidades, sobre todo económicas, pero hay un montón de necesidades. El tema de los traslados, de los concursos, hay un montón. Y no se dice, y se perdió el diálogo. Por distintas razones. Yo quiero por ahí pensar qué lleva a una conducción gremial a alejarse de los trabajadores. Así como vos preguntabas, ¿qué lleva a un gobierno provincial a no dar respuesta a los salarios? Claro. Yo no sé si será, no digo que es crueldad ni nada, pero evidentemente están equivocando los caminos para relacionarse con las bases. Y en algún momento subyace el reclamo y sobre todo en estos momentos que no se puede sostener. Y creo que ahí surge todos estos grupos de autoconvocatorias docentes que no tenemos ninguna intención de desunirnos con ninguna más allá de las diferencias que tengamos. Los objetivos son los mismos. Exactamente, que es la mejora de los salarios, de las condiciones de los trabajadores. Hoy en día la urgencia es el salario, pero hay un montón. Bueno, pero eso es importante Pero destacarlo. el porque objetivo es el mismo, eso no hay duda, claro. eso es importante destacar que los objetivos son los mismos, porque toda institución tiene sus diferencias, porque ustedes se sienten contenidos dentro de ANSAFE, no por la dirigencia, sino por la institución ANSAFE. Nosotros somos Porque si ustedes afiliados. participaron de las elecciones, porque ustedes se sienten contenidos dentro de la institución. Total. Y la disidencia puede existir, Guillermo. Absolutamente, nosotros somos afiliados, yo soy delegado de mi escuela en Rosario, yo trabajo en Rosario, en la ciudad de Santa Fe, yo soy delegado de mis compañeras hace un tiempo, es decir, nosotros tenemos una participación sindical en la vida de ANSAFE. El problema es que esos canales democráticos se van cerrando cada vez más. Héctor hablaba del alejamiento de la vida cotidiana de las escuelas. Una de las cosas que más ha caracterizado a ANSAFE ha sido la participación democrática. Siempre. Vos mencionabas a las escuelas, che, mirá, pasa tal cosa, bueno, ¿cuándo votamos? Che, ¿cuándo se decide? Che, ¿cuáles son las posiciones? ¿Cuáles son las mociones? Bueno, eso desapareció de la vida cotidiana de las escuelas. Y eso es una decisión política de la conducción actual. Hablando de decisión política. No entiendo, está bien, no tengo que entenderlo yo, mejor que lo entiendan ustedes, pero públicamente se entiende que es así, que los docentes opinan, que son consultados. Ustedes están manifestando que no es
se hacía antes, que se consultaba al docente. Mirá, sí. Bueno, dale. No, dele, No, porque iba a decir, me te gusta, decía me que gusta que ustedes lo antes había contesten. más, no es solamente el momento de votar las mociones. No, tiene que tener una Exactamente, tiene que haber actividad gremial en las escuelas, tiene que haber discusión, Esto se lo voy a preguntar a tiene que Alonso haber cuando venga. discusión. Hace muchos años que no hay, incluso no hay elecciones de delegados en las escuelas. Hace años que no hay elecciones de delegados en las escuelas como debería haber. No se cumple con eso que está en el estatuto. Van renunciando y se van eligiendo a dedo, y esto es real porque me pasan las escuelas y le puedes preguntar a cualquier docente, y no se hacen las elecciones correspondientes de delegado. No hay instancias de discusión gremial. Cuando hay un problema, vos se lo tenés que comunicar a tu delegado lo eleva, y tiene que venir alguien y discutirlo con los compañeros y compañeras. No es solo, por eso te digo, la democracia sindical no es solo el momento de votar las mociones. No, tiene que tener una Pero continuidad. tiene que haber un ejercicio gremial y sindical para que realmente los compañeros y todos los docentes se sientan representados por el gremio. Hoy tenemos muchos docentes que dicen, no, yo me voy a desafiliar. Nosotros luchamos fuertemente contra eso porque creemos que la unidad se hace desde adentro. No, porque ustedes sostienen la institución. Exactamente, Sí, claro. por eso Falta de que sostenemos la afiliación Claro, exactamente, con toda la Ustedes entienden las reglas democráticas de la institución, por eso se presentaron a la Nosotros consideramos que los sindicatos son de los trabajadores, Acá. de las y de los trabajadores. Después los representantes lo elige la mayoría. Sí, claro, claro. Pero volviendo a lo que vos planteabas sobre los canales democráticos, Sí. nosotros tenemos algunos años en la docencia Ujú. y en la militancia sindical y hemos atravesado distintos procesos, ¿no? Yo te pongo dos ejemplos. Nosotros se cerró un concurso de titularización de directivos largamente anhelado por muchas compañeras y compañeros y muy publicitado por el gobierno de Puyaro, ¿no? A mí me tocó atravesar también un proceso similar, pero hace más de 10 años atrás. Hace más de 10 años atrás, ANSAFE abrió todos los canales democráticos internos para ver con qué base se iba a ir a discutir ese concurso de ese y otros concursos con el gobierno. O sea, le abrió la consulta a todas las compañeras y los compañeros y todos debatimos. Hemos debatido, te digo, no fue sencillo. Debatimos 4, 6, 8 meses hemos debatido sobre bases de concurso para que la conducción, que es la misma que está ahora, porque es la misma, no cambió la conducción, vaya a discutir con el gobierno. ¿Sabés cuánto discutimos las bases de este concurso que pasó? 0. No discutimos nunca la base del concurso. ¿Sabés qué hizo el gobierno con este concurso? Lo que se le cantó. Porque la base no tuvo canales de debate ni canales de discusión. Entonces, ese problema, digo, nosotros felicitamos a todas las compañeras y compañeros que han titularizado, fue muy anhelado. El único concurso de titularización de directivos de adultos de EMPA en 50 años. Digo, una necesidad anhelada por generaciones enteras de docentes, y nosotros no tuvimos canales para debatir al interior de ANSAFE. Claro. ¿Se entiende? Digo, para Sí, porque se siente plantearla- una impotencia muy grande para poder lograr que la opinión del grupo de ustedes llegue. Bueno, No hablamos del grupo nuestro, hablamos no, de la digo, compañera. pero de los Hablamos sectores, de las todo. compañeras, estos concursos han empezado porque, te marco otra, este gobierno cerró los traslados y las permutas de todos los niveles y modalidades. Lo cerró porque a ellos se les ocurrió y no se abrió un solo canal de debate al interior del sindicato a ver qué hacemos frente a eso. Claro. Entonces, cuando Héctor hablaba de la falta de representatividad, hablamos de eso. Ya hablamos de todo lo que se ha obturado para que lo que históricamente lo hizo grande a la ANSAFE vuelva a ser la grande, ¿no? Y lo vamos a acompañar en el caso de que tomen medidas, ¿me entendés? Que beneficien a los trabajadores, totalmente le vamos a acompañar. O si toman medidas de lucha, estaremos en la calle junto a la dirección, porque... ¿Tienen diálogo? ¿Tienen diálogo con la dirigencia? Sí, cuando hay asamblea, nos convocan, nosotros vamos. Por ejemplo, Claro, porque a veces la oposición, perdón chicos, perdón, Sí, sí. yo lo tomo como periodísticamente esto, chicos, Guille, y me imagino, aparte porque conozco de ambos lados las cosas, a veces hay oposiciones cerradas que no te dan lugar a poder dialogar algo, o sea, no te dan lugar a ejercer la democratización o a aportar a la democratización de la institución.
pero cuando hay algo de diálogo o en las asambleas se permite hablar, que me parece que es el canal concreto, formal, para poder instalar una disidencia, se puede avanzar. Pero aparte nosotros impulsamos la unidad del sindicato. Ayer estuvimos en Rosario, bueno. ayer estuvimos en Rosario marchando contra la reforma laboral. Estuvo Rodrigo Alonso. Tremenda fue la marcha de ayer. Fue ¿no? muy importante, estuvimos ahí, estuvimos participando, empujando en conjunto. Hoy vamos a ir a la puerta de paritaria. Si el sindicato hubiera convocado a la puerta de paritaria, vamos ahí, no tenemos ninguna duda. ¿No convocó? No convocó, vamos con un ¿Y grupo. por qué crees que pasan esas cosas? Bueno, pero eso no. Yo te puedo Bueno, responder. perdón, los tengo a ustedes acá. Cuando lo tenga Alonso, le voy a preguntar a Alonso. Claro. Es una decisión política. Es una decisión política de no promover la participación, lamentablemente. Lamentablemente. Héctor decía, no hay elección de delegados, es así. La renovación de delegados es muy importante, ha sido una expresión fundamental y un canal vital para la vida cotidiana de la ANSAFE. ¿Por qué crees, Héctor, que no hay elección de delegados? Por una decisión política. No tengo la más mínima duda. No sé con qué objetivo es esa decisión política. Yo creería que no va a ser, obviamente, para perjudicar a los trabajadores. Pero evidentemente se van cerrando, el desgaste que está teniendo esta conducción es muy grande ante la sociedad y ante los compañeros y compañeros docentes, es muy grande, y ellos creerán tal vez que el mecanismo para evitar ese desgaste es evitar el diálogo, el roce, no sé, pienso, que se me ocurre que puede ir por ahí, pero el delegado es fundamental. Hoy en día, lo digo en la mayoría de las escuelas donde trabajo, el delegado lamentablemente se está transformando en alguien que transmite mensajes de WhatsApp. No debería ser así. Lo que yo los pongo a los dos en pantalla, venite un poquito más acá, Héctor, si entra tú. No, bueno, ahí te ves, voy a acomodar. Hoy, saliendo del tema interno, me interesaba ubicarme con las actividades que ustedes cumplen dentro de ANSAFE y me quedó claro que ustedes creen en el concepto democrático interno de ANSAFE. Eso me queda claro. Ahora bien, hoy desde el punto de vista periodístico y ante toda esta efervescencia de los trabajadores que no tiene otro motivo que pelear por la reivindicación de sus derechos y sobre todo del salario en un momento tan difícil, creo que ANSAFE y FESTRAN son los dos gremios que están llevando adelante una lucha abierta para recuperar derechos de los trabajadores, para recuperar los salarios. Porque yo lo veo a ATE y a UPCN que están dormidos. ¿Tienen esa misma idea, esa misma opinión ustedes? Mirá, no hay ninguna duda que la bandera de ANSAFE está en un montón de movilizaciones y de acciones. Lo que necesitamos es que esa política tenga una raíz en las escuelas y esa raíz en las escuelas se logra abriendo todos los canales democráticos de participación, los históricos, no queremos inventar nada. Yo por eso quise separar lo que era el tema interno de ANSAFE, que ustedes lo explicaron recién puntualmente, a lo que es la opinión pública. Hoy creo que la opinión pública identifica a ANSAFE y a FESTRAN en la provincia, relacionados con los empleados públicos, como dos de los sectores sindicales que abiertamente desarrollan una lucha frontal contra el gobierno para recuperar los salarios de los trabajadores. Pero a veces percibimos que no es así con UPCN y ATE, que es como que aceptan las propuestas siempre que el gobierno les realizan, ¿puede ser? Sí, directo. Sí. Para mí sí, yo coincido un poco en el análisis que hace clarito. Lo de ATE y UPCN es llamativo porque en otros tiempos han sido gremios muy combativos. Claro, ATE sobre todo. Sí, ATE sobre todo. Y hoy en día es terrible No digo que estén conformes con los porcentajes de aumento que se van dando, pero no entiendo dónde está el acuerdo, o no es mi misión entenderlo, para que tan urgentemente y sin reparo se acepten las propuestas del gobierno. ¿No les parece a ustedes que pasa eso? Pienso en esos trabajadores, en esos asistentes escolares, en esa de la administración, los que deben sentir la impotencia. La falta de, por eso digo la falta de representación, de canales que tiene lo adormecido que estamos también como sociedad, y eso nos incluye a todos. Puede ser que sea el momento histórico de más bajo salario de los empleados públicos en relación a la realidad que vivimos, ¿no? Mirá. Puede ser que nunca hayan estado así los empleados públicos, o estuvieron peor.
Nosotros Ustedes hablen por los docentes si quieren. no, te puedo mencionar de los docentes. Nosotros sin contar lo que la parte salarial que nos sacó Milei, que fue el 10% aproximadamente, la pérdida salarial de Puyaro para acá ha sido un 30% aproximadamente. Apa. Incluyendo, o habría que agregarle a eso, una parte de paritaria no reconocida, que es importante señalar que la paritaria tiene fuerza de ley. Es decir, si hay un acuerdo paritario, yo no puedo quedar por fuera de ese acuerdo paritario, independientemente de quién haya firmado eso. Por ejemplo, si hay una firma de ANSAFE y nosotros mañana ganamos la conducción de ANSAFE, hay un acuerdo y nosotros avanzamos, digo, hay un acuerdo firmado por ANSAFE. Ganó Puyaro y desconoció el acuerdo salarial paritario anterior. Entonces, eso, que es gravísimo, pasó como si nada, y la pérdida salarial viene de la mano de una política muy perversa de este gobierno, que es el presentismo. El presentismo de Puyaro es un presentismo mensual y un presentismo trimestral. Entonces, tenés un monto mensual y tenés un monto trimestral. Y ahora le acaban de agregar un monto anual que se va a cobrar en estos días y demás. Entonces, eso implica que las compañeras vayan a trabajar enfermas, que vayan a trabajar en cualquier condición, porque el monto del presentismo arranca en porcentaje más o menos en arriba del 10%, llega en algunos casos al 20%, y cuando le sumás el presentismo trimestral, en algunos casos araña el 50% del salario. ¿Entiendes? Entonces plata hay. Qué lindo debatir con gente que sabe los temas y te da datos concretos, ¿no? Digo, araña el Más 50 en allá, algunos casos, no en más todos. allá de que creo que la semana que viene el ministro Bastía, porque ahora con todo este tema de la policía se va a relegar la visita y le voy a poder, yo soy de preguntar, Héctor, yo Sí. pregunto. A Fabián, por más que le duela, lo conozco, pero yo pregunto. Es mi derecho. Sí, Es claro, por mi supuesto. misión es preguntar y si no estoy conforme, repreguntar, como lo hice con ustedes también. Eh, Yo le agradezco a Héctor el mensaje que me mandó, porque pudimos hacer realidad esta charla. Y en ese mensaje creo que es importante destacar que este grupo al que pertenecen, este sector de ANSAFE al que pertenecen los muchachos, hace una convocatoria. Y ahí está la diferencia. A puerta de donde se van a tratar paritarias. Ahí está, me parece la diferencia que ellos también quieren remarcar. Ellos han hecho llegar una invitación a los afiliados, a los docentes, afiliados o no, para que hoy a las 15 estén en las puertas de la paritaria que se trata con la docencia, aquí en Santa Fe Capital. Ministerio de Trabajo. En el Ministerio de Trabajo está en Rivadavia, ¿no? Rivadavia. En Rivadavia. Así que esa es la gran diferencia que ustedes hoy están marcando, Sí. convocando, no diferencia, sino una convocatoria concreta que no la hizo la construcción de ANSAFE. Quiero aclarar que esta invitación no surge de una agrupación sindical, ¿no? Bien, Surge de Bien. los grupos, de las charlas que tuvimos, las reuniones me que tuvimos. corrijo entonces. Sí, las reuniones que tuvimos. De asambleas. Con los 2000, más de 2300 docentes de toda la provincia que tenemos a través del grupo de WhatsApp, nos organizamos para juntarnos en reuniones de Meet. Bien. En reuniones de Meet hicimos 3 o 4 reuniones para llevar acá, para conocer las propuestas y llevar a cabo algunas posibles acciones. Y esta surgió como la más inmediata, que es presentarnos hoy de todas las agrupaciones, sean de agrupaciones sindicales o no, Docentes. docentes, familiares, amigos, quien sea, en la puerta del Ministerio de Trabajo. Y otras más, nosotros proponemos, ha llegado la propuesta de carpa blanca, de instalar una carpa blanca frente a la Casa de Gobierno. Pero lo concreto es Pero hoy. lo concreto es hoy, Es la esto, urgencia es hoy. y ¿sabes qué? Y perdón, y si me Sí, permitís, sí, por favor. una invitación más también para el día de hoy, porque nosotros estamos a favor de la unidad, como mencionaba Héctor. Hoy, que se trata de la reforma laboral, va a haber una concentración frente al Molino a las 18:15, 18, el Molino de la fábrica cultural. Sí, sí. Ahí, donde convoca CGT, CTA, convocan todos ahí, nosotros también estamos invitando. Bien. Es decir, creemos que la lucha es una sola. Sí, llegó el momento de que el trabajador esté en la calle.
porque estaba con miedo el trabajador, ¿eh? No sé si miedo, pero tenía temor a represalia. Pero hoy como que ha perdido ese temor. Va a ser convocante la reunión, la convocatoria hoy del Congreso en Buenos Aires. ¿Va a ser importante? Nosotros creemos que sí, que es el momento de estar en la calle, que es el momento de participar, que es el momento de ponerle el cuerpo, porque el cuerpo se lo ponemos todos los días, ¿sí? Se lo ponemos todos los días en el trabajo. Pero es el momento también de poner el cuerpo en la visibilización de lo que nuestro trabajo implica. Es eso. O sea, el salario, la lucha por el salario es la lucha por el valor de nuestro trabajo. Héctor querido, bueno, no te pierdas. Clarito, No ¿no? te Por pierdas favor. porque después cuando venga Alonso le voy a contar todo esto. Eh, No, a mí me gusta pero bueno, no. ¿Sabes qué? Esto democratiza Pero es todo. totalmente. Y no es Mucho común, más. Clarito, Muchachos, no es esto común en los en medios. los medios. Así No, que por lo eso a celebro. mí, Yo lo celebro yo, mucho, Clarito. yo le, mire, yo voy a ser sincero. Yo puedo tener un aporte institucional de una institución como puede ser ANSAFE y también del gobierno de la provincia. Mi medio tiene que sobrevivir. Pero a mí, se lo aclaro siempre a todos, compran el espacio publicitario para difundir las actividades institucionales. No compran la palabra del conductor. Nunca se lo voy a vender. Una vez me levanté del sillón del ET9 donde hacía la conducción y me fui porque me quisieron imponer condiciones. Lo voy a hacer siempre que me quieran tapar la boca, lo voy a hacer. Y ahora, gracias a Dios, el único que me puede tapar la boca soy yo. Y en casa de mi señora, por supuesto, pero acá soy yo. Guille, es un gusto. Si no hubiera, está inconclusa, pero si no hubiera elegido licenciatura en comunicación, hubiera elegido profesorado de historia. Hermoso. La verdad que a mí me encanta la docencia y la docencia de historia. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Todo lo que sea historia me encanta. Y vos, Héctor, conozco muchas escuelas rurales, sé que es tu pasión, que bueno, a veces te toque estar en otros lugares propio de los docentes que a veces van rotando, pero creo que la docencia rural tiene las raíces en la misma sociedad argentina, en los mismos trabajadores hasta aquellos de la anarquía del principio del siglo XX o fines del siglo XIX, donde se los usaba tanto y se los ultrajaba. Y bueno, de cierta forma todavía siguen peleando para reivindicar esas cuestiones. Así que también lo tuyo es muy Gracias, importante. Clarito. Es una hermosa experiencia. Más estoy acá en un pueblo cercano, en San Agustín, entre San Agustín y Ahí San Carlos. estuve, Sí, yo sé. estuve. En Campo Periotti y es realmente una experiencia Qué lindo, hermosa. si he Es mi lugar venido en el mundo. esa escuela, contaba con el apoyo, porque yo tengo muchísimo, bueno, me auspicia también la comuna de San Agustín, Sí, sí. 2x3 viene el presidente Que comunal. Cristian colabora mucho con los. Sí, Cristian y colabora me encanta, lo muchísimo que con las necesite actividades es de que la nosotros escuela. difundamos de la escuela, que me pareció. ¿Cuántos alumnos tenemos ahora? En el ser que tengo yo, que estoy yo, son 9 alumnos. ¿Escuchás? Es plurigrado, es de personal único, o sea que ahí cortamos el pasto con la ayuda de la comuna. Le hacemos la Si ley, necesitan profesora de le danza hacemos. folclórica, la tengo a mi productora. Y de tango. Ella de tango, porque vos sos Mi alumno. profesora de tango. Y bueno, tenés que ir a enseñar a los chicos, o sea. En los pueblos. Alguna clase así que se pueda dar, ¿eh? Ahí tiene que ir la profe, que es la Tiene que que ir la sabe. profe, sí, la que sabe, la que sabe. Ahora que estoy muy contento de que esté aquí en Radio TV Claro de Luna. Dice, gracias por haber venido. A vos por la invitación. Gracias, Bueno, Clarito, no te por el pierdas, espacio. Muchas gracias. No te pierdas, no, por favor. Son las cosas que cotidianamente a mí me gustan hacer. Charlar con los protagonistas de esta realidad dura que se vive. Y vuelvo a repetir, yo no creo que aquellos que conducen los gobiernos tengan el deseo de hacer daño a la sociedad. Creo que tienen objetivos eh, que tratan de lograr sin que se analice el daño que se le hace a la sociedad, o a algunos sectores de la sociedad. Yo no puedo decir que mi ley busca la felicidad del pueblo porque para mí el pueblo no le importa, pero sí creo que el gobierno provincial está tratando de estabilizar la relación con los trabajadores y no encuentra la llave de cómo hacer. La única instancia
que me parece que tiene que probar definitivamente el diálogo. Yo sé que lo prueban por medio de la paritaria, pero profundizar ese diálogo. Porque estoy seguro que, a excepción de Milei, todos queremos la felicidad del pueblo. Los trabajadores, los gobernadores, los gobernantes, perdón, todos, todos los poderes que ocupan un lugar en el Estado y quienes integramos el Estado, aquellos que no queremos eliminar el Estado, buscamos la felicidad del pueblo. Con todas nuestras diferencias. Ojalá que se pueda lograr antes de que sea tarde, porque el tiempo se termina. Música y regresamos con Pinturas de mi pueblo. Cuando yo pienso en ti, yo siento pasos de gigante.